2. Tema A.2. Ese me están pidiendo. Tema A.2 es la integral a la JZ diferencial de Z sobre suma 2 por 4z cuadrado más 1. 4z cuadrado más 1. Esto con módulo también J y la 1. Ahí está. Profe, una pregunta. ¿Esta es una clase de consulta o está haciendo ejercicio de guía? ¿Cómo? No lo escuché. ¿Esta es una clase de consulta o está haciendo ejercicios de la guía? No, del parcial. Ejercicio de la guía vamos a hacer el martes, vamos a continuar. Ahora me están la consulta sobre el parcial o cualquier de tipo. ¿Y ayer? ¿La clase de ayer de qué fue? Ayer también era consulta. La guía vamos a continuar el martes. ¿Sí? Perfecto, gracias. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es graficar primero la curva. ¿Sí? Módulo de Z menos 1, ¿qué significa? Significa que tenemos una circunferencia. A ver, no. Voy a sacarlo de acá. Módulo de Z menos J. Esta es la curva. Entonces, ¿qué región me está dando esta condición, esta curva? Me da una circunferencia que va a estar centrada en 0, 1. Y tiene radio 1. Es decir, 0, 1, estamos acá, y de radio 1 significa que va a pasar por el 0, va a tener un vértice 1, y en 1, 1. Y luego va a ir hasta 2, 0. Esos son los puntos. Esta es la curva entonces. Siempre suponemos que la integración se hace en el sentido positivo. Con la curva orientada en sentido positivo. ¿Sí? Entonces, lo que ahora tenemos que ver es quién es la función que vamos a integrar. La función es f de z igual a e a la jz sobre z más 2 por 4z cuadrado más 1. Lo que hacemos ahora es buscar puntos singulares. ¿Quiénes son los puntos singulares? Son los puntos z que anulan. Eso quiere decir que z más 2 por 4z cuadrado más 1 tiene que ser igual a 0. Y acá sacamos que uno de los puntos singulares va a ser z1 igual a menos 2. Y después tenemos que 4z cuadrado más 1 tiene que ser igual a 0. ¿Hasta ahí estamos bien? Este punto z1 igual a menos 2 va a estar ¿dónde? En menos 1, menos 2, por aquí. Este es nuestro z1. Este punto singular está fuera de la región, fuera de la circunferencia. Por lo tanto, no va a aportar a la integral, al resultado de la integral. De esta otra condición, 4z cuadrado más 1 igual a 0, yo voy a sacar dos puntos singulares más. 4z cuadrado menos 1, entonces z cuadrado va a ser igual a menos un cuarto,
por lo tanto z va a ser igual a la raíz de menos un cuarto, que es lo mismo que escribir raíz de menos 1 por raíz de un cuarto. La raíz de un cuarto es un medio. La raíz de menos 1 me da dos valores, que son más menos j. Y la raíz de un cuarto es un medio. Entonces tenemos dos puntos singulares más. Z2, que va a ser un medio de j, y el Z3, que es menos un medio de j. ¿Dónde van a estar estos puntos? El Z2 está en un medio de j, significa que va a estar entre 0 y 1. Aquí está el Z2. Y el Z3 está en menos un medio de j, que también estaría, si este es menos 1, aquí en la mitad, será un punto singular que está fuera de la región que vamos a integrar. Entonces, Z3, Z1 no intervienen en el resultado de la integral. En cambio, el Z2 sí. Y Z2, que es igual a un medio de j, es un punto singular de orden de multiplicidad ¿cuánto? 1. ¿Sí? Porque va a aparecer una sola vez en el denominador. Por otro lado, en el numerador tenemos EAJZ nada más. Por lo tanto, no es un punto singular evitable, por lo tanto no se puede ir. Va a ser un punto singular aislado. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Formamos la función phi de z, que va a ser f de z, que es a la j por z, sobre z más 2 por 4 z cuadrado más 1. Multiplicado por z menos z2 sería en este caso, o sea, menos del punto singular, z2 que es un medio de j, elevado al orden de multiplicidad que es 1. ¿Sí? Perdón, el 4 lo puse mal. El 4 no iba afuera, es adentro de la... Ahí. Así. Entonces, phi de z va a ser e a la jz por z menos j sobre 2 sobre z más 2 por... Y ahora voy a escribir 4z cuadrado más 1 en términos de las raíces. ¿Cómo se hace eso? Va a ser el coeficiente del polinomio que tenemos ahí, que es 4, por z menos una de las raíces, va a ser un medio de j, que como dije que es menos, va a ser más. No, menos una de las raíces, estaba bien. Menos una de las raíces. Por z menos la otra raíz que es menos un medio de j, entonces se queda más un j sobre 2. Entonces, z menos j sobre 2 se va a j menos j sobre 2, y la función phi de z va a ser e a la jz sobre z más 2 por 4 por z más j sobre 2.
Ahora entonces voy a calcular el residuo de F en Z2, era en este caso. ¿Cómo se calcula? Como 1 sobre m menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a Z2 en este caso, de la función, perdón, si escribo la fórmula completa va a ser la derivada m menos 1 respecto de z m menos 1 veces de phi de z. Como m vale 1, acá tenemos 0 factorial, por lo tanto esto es 1. Y la derivada va a ser la propia función porque vamos a tener la derivada 0. Entonces el residuo de f en Z2, a ver, de f en Z2 va a ser 1 por el límite cuando z tiende a j sobre 2 de phi de z, que es e a la jz sobre 4 por z más 2 por z más j sobre 2. Bueno, llegamos hasta ahí. Y ahora entonces evalúo ese residuo. Evalúo ese límite. El residuo de f en Z2 va a ser e a la j por j sobre 2. J por j sobre 2. Es decir, la j va a aparecer 2 veces ahí. Sobre 4 por j sobre 2 más 2 por j sobre 2 más j sobre 2. Esto es j. Porque un medio más un medio, 1. Entonces ahí tengo j directamente. Esto va a ser e a la menos un medio sobre 4 por 2 más j sobre 2 por j. No recuerdo dónde estaba su error, así que... Entonces, el residuo f en Z2 va a ser igual a... Y ahora lo que yo voy a hacer es... No, primero voy a calcular la integral. Estaría mejor ordenado. La integral va a ser igual. Voy a poner así nomás, se sobreentiende que va a estar este término escrito acá adentro. Lo hago para ahorrar espacio. Entonces va a ser 2pi por j por e a la menos un medio sobre 4 por 2 más j sobre 2 por j. El 2 se me va con el 4, me queda un 2. J se va con j. Entonces el resultado va a ser pi por e a la menos un medio sobre, el 2 voy a distribuir, me va a quedar 4 más j. Entonces yo ahora puedo, o debo mejor dicho, multiplicar y dividir por el conjugado para que me quede expresado en forma de número complejo. Esto va a ser igual a pi, voy a seguir allá arriba, esto va a ser igual a pi por e a la menos un medio sobre, no, perdón, por 4 menos j. Sobre, y acá como tenemos un número multiplicado por su conjunto, va a ser 4 al cuadrado, 16, 1 al cuadrado me da 1, y la raíz es 17.
Nada 17. ¿Sí? Ahí podemos, si queremos, podemos distribuir para que quede bien escrito como complejo. A ver. Si quiere, le busco su parcial a ver cuál fue el error. Porque ese es aprobado. Documento. Ingeniería. Análisis. 2020. Exámenes. A ver, tema A. Fernández dice. ¿Cuál es el error que tiene? Problema 2. No, el problema es que no desarrolló nada. Acá lo tengo. El problema es que no desarrolló nada. O sea, llegó hasta el phi de z y después yo solamente tengo el resultado. El resultado de cuando evalúa. Por eso es que le puse y desaprobado, porque tiene que estar más desarrollado el problema. Por lo menos he escrito la función cuando evaluamos, o por lo menos la fórmula del límite. O sea, un poco más desarrollado. Ni siquiera estoy seguro de que los números sean realmente los correctos. Eso, bueno, tendría que calcularlo, pero de todas formas es necesario que haya un poco más de desarrollo. O sea, justamente por la falta de desarrollo que le había puesto incompleto y desaprobado. Sí, está bien, pero eso tiene que estar escrito. Que estar escrito, por lo menos cuál es la fórmula que va a ocupar. O sea, por lo menos escrito esa fórmula que les dio. Porque acá yo veo solamente el resultado en el parcial, lo veo el resultado nada más. No veo la fórmula. Phi. Sí, pero eso lo puso para el paso 2, que es el paso que responde a verificar que no se analiza. Y después en el siguiente, yo no veo que haya puesto que la integral sea justamente phi en z2. El 2pi por j por phi en z2. Por lo menos eso tendría que haber estado. O sea, no me está relacionando una cosa y la otra. O sea, ahí aparece como de la nada. Claro, por eso, pero puso 2pi por j el residuo. Si me hubiera puesto 2pi por j por phi en z2, ahí sí hubiera estado un poco mejor.
o inclusive, en realidad no, hubiera estado mejor, tenía 2pi por j por el residuo igual a 2pi por j por phi en Z2. Porque si no, yo no veo acá que haya hecho eso. O sea, no me está mostrando que haya hecho eso. ¿Cuánto? 26 ya. 26. Bien, ¿alguna otra cosa? O sea, sí, por eso. Tiene que desarrollar. Por lo menos esta línea tenía que haber estado. A ver si me explico bien. En el caso que m sea igual a 1, esto se hace 1, esto se hace 1, queda el límite cuando z tiende a z2 de phi de z. Entonces, yo tengo la integral de f de z, diferencial de z igual a 2pi por j por la suma de los residuos de f en z sub i. Entonces, si yo tengo uno solo, esto va a ser 2pi por j por el residuo de f en z0, llamémosle. ¿Sí? Entonces, así escrito y tirado el resultado no dice nada. Sí, lo que pasa es que ponemos bien o mal nada más. En el parcial le puse incompleto. En realidad está incompleto. Lo que pasa es que nosotros ponemos o bien o mal. No ponemos el incompleto. Por eso que pongo mal. En realidad es cierto. Lo da es incompleto. No, no mal. Pero hay que poner, entonces, si pone esto y tira el resultado, no me está diciendo cómo calculó la integral. ¿Sí? Por lo menos tendría que haber puesto que es 2pi por j por phi en z0. ¿Sí? Y ahí colocar el resultado. Por lo menos eso. Pero sí, como dice, en realidad no está mal, está incompleto. Entonces que nosotros ponemos 3 notas en realidad. 3 notas, que son el bien menos y mal. Nada más.
Exactamente. Lo que le faltó es desarrollar más. No, porque yo, no, yo sé que está correcto porque sé que es el resultado. Pero como para que esté bien el parcial, para que se le pueda considerar, tiene que mostrar de dónde sale. Yo sé que está bien porque ese es el resultado y es lo que tendría que dar, pero nada más. Fernández, voy a considerar, pero no creo que la ingeniera quiera considerarle tampoco. Es que no está aprobado. O por lo menos que muestre en el parcial el procedimiento. ¿Sí? El procedimiento. Porque ahí no está expresado el procedimiento. Lo que yo voy a presentar a la ingeniera es si le quiere considerar o no, pero para mí así no está aprobado. Que el resultado esté bien. Al faltar el procedimiento, no está completo. Mejor es que además de esto, esté por lo menos la fórmula. Y en este caso, por ejemplo, lo que sería mejor aún es que si no coloca la fórmula, es que diga que phi de z0 porque la raíz es simple. Eso sí, siempre sí. A ver, voy a venir de vuelta a ver qué está escrito. Es así porque el M es simple, porque es un polo simple. ¿Sí? Pero por lo menos esto tendría que haber estado escrito, que el residuo va a ser esta expresión. ¿Sí? No, ahí lo que tiene escrito es esto. Nada más. Es esto y el resultado. Bueno, no esto, sino este. Hasta acá y el resultado. Pero esta es la fórmula general para la integral. No me está diciendo que el residuo es justamente el phi en Z0. O sea, voy a escribir todo lo que está escrito acá. Todo lo que tiene escrito en el... Acá yo tengo. En el punto 2, phi en Z0 igual, no, distinto a 0. Entonces, mira, y acá hay algo que yo no me di cuenta, pero esto no es así. Igual a algo. Z, no, Z2 es lo que tiene escrito. Z2. Después tiene escrito completo, tiene escrito esto. Integral de f de z diferencial de z igual a 2pi por j
por el residuo de f de z en Z2 igual a un número, 0,4 y no sé qué, cómo continúa. No es importante. ¿Sí? Para empezar, esto está mal. Esto obtuvo el resultado, entonces es así. Entonces es así. Y de acá saca que es analítica. Después, yo tengo la integral de 2pi por j por el residuo. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula que define, o en realidad no define, sino que es la forma de calcular esta integral. No importa cuál sea el valor de m. Puede ser m1, 2, 3, 4, es 2 por j por la suma de los residuos. En este caso 1, un solo residuo. Está bien que esté así. Pero después me pone directamente el resultado. Y acá calculo phi en Z2. Calculo phi en Z2 como base para saber que no es analítica. Ahora, ¿cómo relacionar que esto está vinculado con esto? Esas son cosas que tiene que explicar en el parcial. A eso es lo que yo voy, porque acá me dice integral de 2pi por j por el residuo y me pone el resultado directamente. Pero acá no está el cálculo de este residuo. Por lo menos le faltó una línea que me diga 2pi por j por pi en Z2. ¿Sí? Porque m es igual a 1. No, eso no. No es algo que tiene que demostrar solamente en el final, porque de hecho eso no se demuestra. Sí, le voy a avisar ahora. A ver. Bueno, ahora después le escribo. Ahora no. Así continuamos. Ahí estamos. Bien. ¿Algún otro problema? No, vamos a cortar y vamos a abrir. Porque ahora otro... ¿Qué consulta más tienen? Uno. Entonces utilizamos la fórmula del menos. Tiene el seno hiperbólico de x más menos y. Entonces vamos a usar el menos. Y va a ser seno hiperbólico de la x que tienen en la fórmula sería para nosotros j por x. Por coseno hiperbólico de y solamente. Va a ser de y solamente en este caso.
¿Por qué? Porque yo voy a utilizar el que tiene la fórmula del signo menos. Menos coseno hiperbólico de j por x por seno hiperbólico de y, igual a 2. Después, el seno hiperbólico de jx y el coseno hiperbólico de jx lo podemos buscar en la misma sección, pero al final. Va a ser seno hiperbólico de jx es seno de x por coseno hiperbólico de y menos, seno hiperbólico de j por x es j por el seno hiperbólico de x. Entonces, acá viene la j. ¿Sí? Y acá tenemos coseno hiperbólico de j por x, que va a ser coseno de x por seno hiperbólico de y igual a 2. De acá sacamos dos ecuaciones. Por igualdad de complejos, obtenemos ecuaciones. La parte real es menos coseno hiperbólico de x seno hiperbólico de y igual a 2. La parte imaginaria es seno de x coseno hiperbólico de y, que va a tener que ser igual a 0. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, la primera de ecuaciones no necesitamos evaluar, porque no tenemos 0. De la segunda, vamos a ver que si el coseno hiperbólico de y es igual a 0, entonces y no existe. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque el coseno hiperbólico de un número es siempre mayor que 1. Mayor o igual. Mayor o igual. Cuando y es 0, el coseno hiperbólico es 1. Aparte de eso, todos los demás son mayores que 1. Por lo tanto, tiene que ser sí o sí el seno de x. Y de acá podemos sacar que x va a tener que ser igual a n por pi, con n entero. Y le voy a llamar x sub n, porque no todos los valores de x me va a dar 0 el seno. Solamente un conjunto discreto que yo voy a representar con xn. Ahora, cuando el seno de x es igual a 0, entonces el coseno de x puede valer 1 o menos 1. ¿Cuándo vale 1? Cuando n es par. Y vale menos 1 cuando n es impar. ¿Sí? Entonces, cuando el coseno de x, cuando n es par, el coseno de x es igual a 1. En ese caso, y acá otra vez me escribí mal, porque acá era coseno de x, en ese caso vamos a tener que menos el seno hiperbólico de y es igual a 2. Del i sub n sería en este caso. Entonces el i va a ser igual a el arco seno hiperbólico de menos 2. Los i sub n. ¿Sí? El arco seno hiperbólico es también una función impar, por lo tanto, el i sub n va a ser menos
el arco seno hiperbólico de 2. Si n es impar, entonces el coseno de xn es igual a menos 1. Y en ese caso lo que vamos a tener es que el seno hiperbólico de x, de y, perdón, el seno hiperbólico del y sub n va a tener que ser igual a 2. Porque acá voy a tener menos 1 por menos, se hace más, va a quedar el seno hiperbólico de in igual a 2. Y en ese caso los y sub n van a ser el arco seno hiperbólico de 2. Entonces, cuando n es par, por ejemplo, n igual a 0, voy a escribir un poco más acá. Cuando n igual a 0, por ejemplo, lo que vamos a tener es que x vale 0 y y vale menos arco seno hiperbólico de 2. Cuando n es 1, vamos a tener que x vale pi y vale arco seno hiperbólico de 2. Y así, entonces esto me va a dar un conjunto que va a ser, va a estar en el arco seno hiperbólico de 2 y menos arco seno hiperbólico de 2. Donde los pares, que serían 0, a ver, los pares me dan abajo, en el menos arco seno hiperbólico de 2. Va a ser 0, 2pi, 4pi, menos 2pi. Y para los impares, que es cuando vale pi, vamos a estar en el arco seno hiperbólico. En pi, en 3pi, en menos pi, acá sería, ¿no es cierto? En menos 3pi. Estos son los dos conjuntos que vamos a tener. Los pares en el menos arco seno hiperbólico de 2, los impares en el arco seno hiperbólico de 2. ¿Sí? ¿Están? ¿Una duda con este problema? Un 7. 6. Ahí terminaría. No es muy complicado porque tienen poco análisis que hacer. O sea, de entrada no tienen que analizar las dos ecuaciones. Que hay veces que hay que analizar dos ecuaciones. Y segundo, este término no puede ser 0, entonces solamente les queda analizar este término. Pero hay que tener cuidado que le da dos conjuntos solución. Bien. Ese es 1A y 2A, entonces el que me pidieron hasta ahora. ¿Alguna otra cosa?
3 de la... Bien, completamos el A entonces. 3 de la. Serie exponencial de Fourier de la función que vamos a ver ahora. Tenemos que la función es menos 1 para menos 1 menor que t menor que 0 y menos t para t entre 0 y 1. Bien. Y lo que queremos es serie exponencial de Fourier. Entonces, primero hacemos el gráfico. En realidad no es necesario hacer el gráfico, pero para ubicarnos en qué tipo de problema estamos, es bueno hacerlo. Esto sería t y esto es t. Entonces, me dice que entre menos 1 y 0, la función vale menos 1. Y entre 0 y 1, la función vale menos t. Eso significa que cuando t es 0, vale 0, y cuando t vale 1, estamos en menos 1. Hace así la función. ¿Sí? Entonces, como quiero serie exponencial de Fourier, lo que quiero es que mi f de t quede desarrollado como la suma con n igual a menos infinito hasta infinito de c sub n por e a la jn omega 0t. Y acá hay una cosa importante. La exponencial en el desarrollo en serie es con el signo positivo. Los c sub n se calculan como 1 sobre t por la integral entre menos infinito e infinito de f de t por e a la menos jn omega t, diferencial de t. Omega 0 sería, ¿no es cierto? Omega 0. Dentro de la integral, para calcular los c sub n, el exponente lleva un signo negativo. En el desarrollo en serie, el signo es positivo. ¿Sí? Esto es muy importante porque me han enrollado mal. Han calculado con menos jn omega 0t y puesto en la serie menos jn omega 0t. Las dos cosas. Eso está mal. En todo caso, se puede decir que se puede desarrollar como e a la menos jn omega 0t, pero en ese caso la integral va con el signo positivo. No es el caso que nosotros usamos, pero también se suele usar. Al fin de cuentas, n va entre menos infinito a infinito, por lo tanto, sería el mismo desarrollo, pero tienen que tener en cuenta que los signos son opuestos. No pueden tener el mismo signo. No puede tener el desarrollo en serie el mismo signo que la exponencial de la integral. ¿Sí? En cambio, el que lo hizo así y utilizó el menos y utilizó menos. Primero, C sub n, vamos a calcular los C sub n. Primero. En el C0 primero,
El problema está en que no sabemos si el C0 es el que se indetermina. Entonces, primero siempre vamos a calcular los C sub n. El A0 sobre 2 sí se calcula aparte, cuando se trata de serie trigonométrica. Pero en el caso de la serie exponencial siempre empezamos por el C sub n. Entonces, el C sub n se calcula como 1 sobre t por la integral entre menos infinito e infinito. Para eso entonces tenemos que ver primero quién es t. ¿T cuánto vale? Vale b, que en este caso sería 1, es el extremo mayor, menos 1, que es el extremo inferior. Entonces t vale 2. Y omega 0 es 2 por t. O sea, 2 por pi sobre 2, pi. ¿Sí? Entonces, los C sub n van a ser 1 sobre 2, un medio, de la integral entre menos 1 y 0. Y acá yo me equivoqué, porque esta es la fórmula de la transformada, no de la serie. Esto es entre c y c más t. Porque esto es serie de Fourier. Entre menos infinito e infinito es cuando es transformada de Fourier. Entonces, c sub n va a ser la integral entre menos 1 y 0 de menos 1 por e a la menos j n omega 0, que es i, por t, más la integral entre 0 y 1 de menos t por e a la menos j n pi por t diferencial de t. Por t diferencial de t. ¿Mm? Bien. Este menos, yo para ahorrar espacio, voy a ir sobreescribiendo lo que tengo acá. ¿Sí? Entonces, este menos 1, yo puedo sacar el menos afuera de la integral, me va a quedar menos la integral entre menos 1 y 0. Y este menos, también puedo sacar afuera de la integral. Entonces me va a quedar menos la integral entre 0 y 1 de t por e a menos j en el t por t. Y ahora lo escribo así para que quede un poco mejor. Entonces, C sub n va a ser igual a menos, el menos, ahora voy a sacar afuera de todo. Y me va a quedar C sub n igual a menos un medio de la integral más la integral entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar menos 1 sobre 2 menos un medio por e a la menos j n pi por t sobre menos j n pi, evaluado entre menos 1 y 0. Más, y acá tengo e a la menos j n pi por t sobre menos j por n por pi, todo por u e menos 1 sobre menos j n pi, evaluado entre 0 y 1. De nuevo, te voy a ir sobreescribiendo para ahorrar espacio. Este menos vuelvo a meter adentro. El menos que tengo acá afuera. Se me va a ir con este menos y con este menos. Entonces me queda más y más. Y este menos que tengo acá se me junta con este menos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí?
Entonces ahora sí evaluamos los extremos. Me va a quedar que C sub n va a ser 1/2 por 1 sobre J por N por pi, menos, por Barrow, menos E a la Jn por pi sobre Jn pi. En 0 y ahora evaluado en 1. El menos 1, perdón. Ahora evaluamos en 1 más E a la menos Jn pi sobre Jn pi por 1 más 1 sobre Jn pi menos por Barrow. Evaluado en 0, este término, esta exponencial me da 1. Por lo tanto me va a quedar 1 sobre Jn pi. Y en 0, este término se me va, por lo tanto, este término, el t. Por lo tanto me queda 1 sobre Jn pi. Bien. Entonces, ¿qué tengo hasta acá? J por J me da menos 1. Por lo tanto, acá me va a quedar un signo más. Y esto yo lo voy a poner en un solo término. Va a ser 1 sobre n cuadrado pi cuadrado. Y acá cierro mi llave. Bien. Ahora fíjense que estos dos términos, a ver, no, primero vamos a desarrollar. C sub n va a ser igual a 1/2 por 1 sobre Jn pi menos E a la Jn pi, que E a la Jn pi, ¿cuánto vale? Después de hacer todo el análisis, queda menos 1 a la n. El mismo análisis que siempre estamos haciendo sobre Jn pi. Y ahora yo voy a desarrollar estos dos términos. Me va a quedar más menos 1 a la n sobre Jn pi. Porque ¿qué diferencia va a haber entre estos dos? Que uno va a ser menos 1 a la n y el otro va a ser menos 1 a menos n. Que es 1 sobre menos 1 a la n. Es lo mismo que menos 1 a la n. Más menos 1 a la n. Sobre j por j se hace menos. Tengo n cuadrado por pi cuadrado. Más 1 sobre n cuadrado pi cuadrado. Entonces, este término se me va con este término. Y me va a quedar que C sub n vale, veamos. Esta J, dos términos son reales. No tenemos J acá. Entonces voy a poner adelante, para evitar separando en real e imaginario. Va a quedar 1 menos 1 a la n, todo sobre n pi cuadrado, perdón. El n pi es el otro término, n cuadrado pi cuadrado, por el 1/2, o sea, va a quedar el 2 acá. Y ahora, en este término, el j lo voy a levantar, cambiando de signo todo el término, menos j sobre 2n por pi. Bien. Entonces, este es el valor de C sub n. Siempre y cuando, ¿qué cosa? N sea distinto de 0.
Porque si n es 0, me queda infinito. Entonces, para n igual a 0 voy a tener que calcular aparte. Para n igual a 0 calculamos aparte. C0 va a valer menos medio, otra vez, porque este menos salía de toda la función del análisis que hicimos al principio, pero va a ser directamente el C0, va a ser directamente sin este término, porque e a la 0 es 1, entonces me va a quedar acá el diferencial de t nada más, y acá me va a quedar la integral de t diferencial de t. ¿Sí? Entonces, C0 va a ser igual a 1 medio por t evaluado entre menos 1 y 0, más t al cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 1. Esto va a ser 1 medio por evaluado en 0, este término me da 0, menos por barro, t evaluado en menos 1, y menos 1, por lo tanto el menos con el menos es más, y me queda 1. Más me estoy olvidando del signo menos de adelante. Ahora sí. Más, evaluado en 1 me da 1 medio, evaluado en 0 me da 0. 1 más 1 medio es 3 medios, por el 1 medio, 1 cuarto. Entonces el resultado me da menos 3 cuartos. Entonces tenemos Cn igual a este término que tenemos acá, y C0 igual a menos 3 cuartos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora entonces lo que tenemos que hacer es armar. Y para eso, lo más conveniente es, armar la tabla. No es necesario hacer esa tabla, pero les da un poco de orden a ustedes cuando tienen que escribir después el desarrollo. Entonces hacemos así. N y C sub n. Cuando n es 0, C sub n es menos 3 cuartos. Cuando n es 1, lo que vamos a tener es, para n igual a 1, acá tenemos un menos 1. Por lo tanto es 1 más 1, 2. 2 sobre 2, 1. Como n vale 1, tenemos 1 sobre pi cuadrado. 1 sobre pi cuadrado, del lado de adelante. Y después tenemos menos j sobre 2 por pi. Para n igual a 2, vamos a tener que este término se me hace 1, por lo tanto todo este término se hace 0. Y vamos a tener j sobre 2 por 2, 4 pi, menos j sobre 4 pi. Para simplificar, pueden hacer el análisis cuando n es par o impar. Es irrelevante si lo hacen o no lo hacen. Para n igual a menos 1, yo voy a tomar menos 1 y menos 2 nada más.
n, cn. Para n igual a menos 1. Para n igual a menos 1 me debería dar 1 sobre pi cuadrado más j sobre 2pi, porque debería ser el complejo del caso 1. Y el del menos 2 debería ser el conjugado del C2. Entonces debería ser j sobre 4pi. Comprobemos que es así. Cuando n vale menos 1, acá me da menos 1. Con el menos se hace más, por lo tanto tengo 1 más 1. Sobre 2 me queda 1. Entonces acá tengo 1 sobre n cuadrado, que va a ser menos 1 al cuadrado, 1, por lo tanto 1 sobre pi cuadrado. Es el primer término. Y después tenemos, como n vale menos 1, el menos se hace más, me queda j sobre 2pi. Si n es menos 2, menos 1 a la menos 2 me da 1, por lo tanto este término se va, todo ese término. Y como n vale menos 2, tenemos menos 2 por 2, menos 4, el menos se me va, me queda j sobre 4pi. Es lo que tiene que dar. Entonces ahora lo que queda es armar la función. Ya se está terminando el tiempo, así que voy a tratar de terminar de desarrollar y después entonces podemos empezar en la siguiente sesión con otra consulta. Va a ser C0 en menos 3 cuartos más 1 sobre pi cuadrado menos j sobre 2pi por e a la j por n, que en este caso va a valer 1, por pi, que es omega 0, por t. Menos j sobre 4pi por e a la j, por e a la j, por 2pi por t. Y después tenemos j sobre 4pi por e a la menos j 2pi por t más 1 sobre pi cuadrado más j sobre 2pi por e a la menos jpi por t. Algo así quedaría. Todo eso tiene que estar desarrollado. Fíjense que si ustedes tomaran al revés, ustedes hubieran puesto el menos j pi por t, acá lo hubieran dado mal los valores. Y ese no sería el desarrollo de esa función. Cinco. ¿Sí? Bien, ya se corta. Ahí termina entonces este problema. Con este desarrollo principalmente. Si no está escrito esto, no importa. Si no está el análisis de lo n par o impar, no importa. Lo importante es que esto esté desarrollado y que esto esté bien. Todo este desarrollo esté bien. Por supuesto, a este valor es lo que van a tener que llegar. Lo que yo digo es que este es el que no importa y el desarrollo de los pares e impares. Después pueden ir armando la función a partir de esos valores. Sí tiene que estar el C0. Sí tiene que estar el C0. Y si no, tiene que estar el que falta. Si llega a haber alguno en el que falte, por ejemplo, el 1 o el 2, entonces ese tienen que calcularlo aparte. ¿Sí? Bueno. Corto y empezamos. Quedan 10 segundos. Hay 2.
Si tiene alguna consulta más sobre esto o pasamos a otro problema. Yo no tengo más consulta. No sé. Dirán ustedes.